Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Quería que hoy conocierais el caso de Fran, que es un atleta que tengo dentro del programa, que lleva exactamente 4 meses conmigo. Y bueno, entró con un problema en su rodilla, ese problema ha desaparecido por completo, ahora mismo su rodilla está perfecta, solo que a veces, venía hablando con él esta semana, aún siente algo de líquido dentro cada cierto momento, pero eso no le impide entrenar. De hecho le viene muy bien entrenar por una lesión de hombro que le produjo el CrossFit. Tuvo que dejar de entrenar en CrossFit, entonces para poder seguir teniendo esas endorfinas y poder liberar un poquito de tensión de la que vamos acumulando en nuestro día a día, pues simplemente comenzó a correr conmigo en mi programa con el fin de rehabilitar la rodilla y ahora pues ya lo coge como un hábito de vida. Así que nada, mira, justo me está pidiendo la solicitud, voy a aceptarlo. A ver, que se está uniendo. Fran, ¿Qué tal? muy bien. ¿Y tú? Muy bien, cuéntame. Quería que veníamos hablando tú y yo, quería que conociera la gente un poco tu caso, porque me parece un caso espectacular, la verdad, de un tío súper atlético, un tío que venía haciendo muchísimo tiempo CrossFit, que por mala fortuna te lesionaste de la rodilla, perdón, del hombro, y bueno, y a posteriori la rodilla, y fue ahí cuando decidiste contactar conmigo, me dijiste, oye Manu, necesito correr, necesito que alguien toque mi rodilla, a ver lo que pasa aquí, no sé de qué modo hacerlo. Y bueno, pues ahora, a día de hoy, con 4 meses, podemos decir que ya sales a correr una hora, hora y media, sin dolor en la rodilla, disfrutando del deporte de correr, habiendo hecho todo ese cambio de transición y de zapatillas, que ahora hablamos sobre ello, pero quiero que le comentes un poquito a la gente en qué punto estabas hace 4 meses, si hacemos una retrospección de cómo eran tus pensamientos cuando contactaste conmigo, me dijiste, Manu, tengo un dolor en la rodilla, no puedo correr, necesito poder correr. Cuéntanos un poquito de eso, que es lo que quiero que sepa la gente. Pues al principio sobre todo fue un poco la desesperación de encadenar dos lesiones importantes, sobre todo era el tema del hombro, y tener que renunciar a lo que más me gustaba, que era entrenar. O sea, la mitad de mi tiempo libre era hacer deporte y lo perdí. Y al ver con tanta frustración, pues vi en Instagram lo que tú hacías a nivel de, bueno, pues con el tema de la rodilla, también sobre todo el tema de correr, que ha sido siempre un reto personal mío porque nunca he corrido. Y traía un dolor en la rodilla importante porque me costaba incluso hacer sentadilla al principio y todo, y no podía correr mucho porque enseguida se me inflamaba. Tuve una inflamación un mes y pico así antes de hablar contigo, que no se me iba. Y cuando empecé, pues sobre todo mentalmente jodido en ese momento, que necesitaba volver a sudar, a entrenar, a disfrutar del deporte, que llevaba muchos meses parado. Y nada, y así fue como empecé. La verdad que ahí cuando conecté contigo la primera vez, recuerdo, y no sé si tú te acordarás de ello, pero recuerdo que me hablabas de un Fran muy frustrado por no poder correr, por no poder hacer una sentadilla, por no poder entrenar parte del tren superior por la lesión de hombro, pero tampoco parte del tren inferior por la lesión de rodilla. Y, y bueno, me acuerdo que la verdad que te había llegado un poco hasta afectar a tu vida personal, ¿no? El decir, ostras, es que no puedo entrenar, necesito liberarme y al Sí, sí, final. sí. Estaba tristísimo, porque al final era eso, el perder mucho de mi tiempo libre en el que disfrutaba, ¿sabes? Y tener que irme con una goma a hacer rehabilitación, a hacer gestos controlados y terminaba la hora y me iba sin sudar a casa. Entonces el choque fue duro. Mira, aquí está entrando también Javi Carbajo, que es otro superatleta igual que tú, sois dos tíos súper potentes, que él también entró por una lesión de rodilla, pero bueno, hoy te voy a dar la oportunidad de hablar, otro día se la daré a él, pero es que es un caso muy similar. Él realmente sí que venía de correr muchos años, pero una lesión de rodilla le impidió seguir corriendo. Tú en este caso no venías de correr y ahora eso lo has implementado en tu día a día de un modo correcto, habiendo hecho todo como toca, de la forma que antes no lo hacías bien. Te expliqué cómo lo hacías y vimos que ahí realmente lo único que estábamos haciendo en vez de mejorar era perjudicar al cuerpo. Y todo ese cambio realmente, ¿cómo lo has sentido? Es decir, ¿te ha valido la pena todos estos 4 meses de transición conmigo para ahora ya estar corriendo una hora y media, 10 kilómetros, 12 kilómetros? Totalmente, porque además al principio le cogí un poco de respeto a técnica minimalista, porque, claro, los gemelos y los solos al principio
de no trabajarlos de esta manera, el cambio es brutal. De hecho, simplemente a veces al principio daba algún paso con el talón y la diferencia era brutal, ¿sabes? Sobre todo a nivel muscular. Y Ujú. con 2 kilómetros ya se me cargaban tanto que al día siguiente los pies como pingüinos de las agujetas y dije, no sé yo los 10 kilómetros cómo van a entrar, pero al final después de 4 meses sí que estoy orgulloso de que la técnica que tengo creo que está bastante limpia y al menos de dolor de rodilla no sufro nada. Y encima ya esa técnica ya es para toda la vida. De hecho, siempre me gusta preguntar a las personas que ya habéis hecho esa transferencia hacia una técnica natural, con un calzado respetuoso, si podríais volver a correr como antes con el calzado que usabais antes. Pues no, y te digo por qué, porque ahora llega el punto en el que, como utilizo las Saguaro para trabajar, utilizo las que me dijiste, las Altra Escalante estas para correr, todas así más anchas y eso, ahora me pongo unas Ujú. zapatillas de vestir normal que yo tenía, o deportivas que tenía antes, y noto que me aprietan una barbaridad. En- entonces Totalmente. me es incómodo para acostumbrarme ahora a lo más cómodo, a lo más ancho. Totalmente. Creo que no De podría. hecho, ¿tienes ahí las zapatillas con las que corrías antes, que las vea la gente? Sí, las de antes las tengo, que eran estas. Vale, eran unas Asics, si no recuerdo mal, esas son 8 o 10 milímetros. Esas Asics, Sí, lo que las Gel le... Pulse. Correcto. Lo que le llevaba a correr a Fran simplemente era con una técnica de talón, haciendo una zancada muy larga e impactando muy largo, además con el pie delante de su cadera, e incluso de talón, que aunque las zapatillas estén amortiguadas en la zona del talón, ese impacto en el talón no dejaba de repercutir una vibración hacia arriba, tanto en tobillo, rodilla, cadera, que al final se veía afectada y por eso dolía la rodilla a la hora de correr. Y encima, corriendo hacia adelante, en cada zancada lo que hacía era frenarse, porque el vector de fuerza lo generaba hacia atrás. Ahora mismo generamos, bueno, a las semanas de entrar al programa, empezar a fortalecer su rodilla y generar también una adaptación hacia los músculos, es decir, para que los músculos fueran los que trabajaran en la carrera y no las articulaciones. Ahí fue donde hicimos el cambio de zapatillas y empezamos a correr ya con el pie, parte anterior, y con tu musculatura, sin dañar las articulaciones. Tienes ahí las zapatillas con las que corres ahora, ¿no? Sí, estas son. Eso es, efectivamente, son unas zapatillas anchas por delante, esas sí que son drop cero, no levanta el talón de la punta, y encima la superficie es un poquito más dura que, por ejemplo, las ASICs que nos has enseñado, por lo tanto, simula más correr en el suelo. Al tener la base estable, la base dura, esa estabilidad lo que genera es también estabilidad en las articulaciones superiores. Si nosotros tuviéramos una base blanda, al final arriba, al no tener esa sujeción buena porque la base es inestable, generaría dolor constante. Así que, mira, por lo menos así la gente sabe que no es la zapatilla realmente lo que genera el dolor de rodilla, pero es una herramienta para realmente generar el cambio hacia una técnica de carrera correcta y que eso le permitan correr sin dolor. Porque no sabes, Fran, la de corredores que hay con dolor de rodilla, que esto que tú y yo ahora mismo estamos hablando y lo que tú has puesto en práctica en tu vida y por eso te permite ahora disfrutar sin dolor en la rodilla, no sabes la de gente, tío, que corre con dolor de rodilla y no sabe realmente esto. Yo estoy seguro de que las zapatillas que me compré, que además fue justo después de lesionarme del hombro, dije, venga, va, voy a correr un poco, a hacer otra cosa. Sé que estas me han hecho mal. Mm. O sea, sé que cuando tiene lesión de rodilla, estas zapatillas no me hicieron ningún bien. Ninguno. Mira que busqué también información sobre, claro, al final te recomiendan siempre los drops muy altos, que si muy acolchados. Yo que pesaba 90 kilos, bueno, tampoco peso mucho menos ahora, 86, pero 90 kilos con unas zapatillas con mucho acolchado, yo sentía que cuando pisaba el pie me bailaba para todas partes. Mm. Entonces, estas zapatillas creo que no me hicieron ningún bien cuando me las compré. Efectivamente. Y además es que la mayoría de personas que no tienen una pisada neutra, porque durante muchos años han llevado un calzado erróneo, si uno tiende a ser pronador o supinador, da igual, con un tejido blando en la suela, va a tender a ser más supinador o más pronador. Mira, ayer salí a correr una carrera de 10 kilómetros aquí en Jacarilla tío, es que no te puedes creer a la gente que adelanto, y claro, yo me he hecho un obseso de esto, de la biomecánica de carrera. No te puedes creer a la gente que adelanto con zapatillas que no son correctas y corren, pues por ejemplo, los pronadores haciendo esto con los pies, que yo dije, madre mía, es que ya no es a nivel de pies, es también a nivel de esqueleto corporal, a nivel de educación corporal, de rodilla, de tobillo, de columna vertebral, de cadera. Y cada vez son más los lesionados, cada vez los fisios más llenos de corredores, porque se piensa
que correr es lesivo, cuando es totalmente al contrario. De hecho, yo corriendo es como recupero las lesiones de las personas. Totalmente. Yo me he recuperado así, no he ido parado en ningún momento. Efectivamente. ¿Algún consejo que le puedas dar a la gente de tu experiencia, de lo que has vivido, de cómo lo has sentido dentro, de cómo has hecho todo ese cambio? Sobre el programa, Sobre el programa, sobre la atención recibida por mi parte y sobre todo el cómo te ha supuesto a ti durante estos 4 meses la adaptación a esa técnica de carrera, cómo lo has disfrutado, si es que ha sido así, y qué has notado de diferencia y cómo lo llevas en tu día a día este programa, sí. pues mentalmente me ha cambiado mucho, mucho todo en cuanto a, incluso al ver, a entender lo de correr, porque era un deporte para mí bastante desconocido. Siempre he sido muy pesado y lo he evitado siempre. Y me ha cambiado mucho mentalmente la manera de entender el correr y de disfrutar el correr, porque lo que te comenté en su día, y es que yo corría antes 30 minutos y decía, qué pereza, ¿no? Correr ahora por ahí solo 30 minutos. Y ahora poder correr una hora y eso, y hacerlo como si fuese un paseo más intenso, con la técnica buena, que luego no me sufre esa articulación, o la cadera, o las lumbares, o la rodilla, pues me ha cambiado mucho. Entonces, yo recomiendo a la gente que aprenda a correr bien, que el programa al final es para eso, que si ya corren también les viene bien porque van a correr mejor seguro, con mejor técnica y lo van a entender también, que yo lo entendía mal, cómo se corre. Así es. Y una pregunta breve que te quiero hacer. Al ser online el programa, al tú y yo no haber, digamos, conectado físicamente nunca, pero sí vía teléfono y vía videollamadas y llamadas, ¿cómo lo has sentido? ¿Cómo has sentido mi cercanía dentro del programa? Me ha parecido total. O sea, a veces pienso que como que dedica mucho tiempo, porque pienso, joder, si conmigo habla tanto, ¿sabes? En plan, con todos los que llevará, estará todo el día enganchado al móvil. Al final es un contacto prácticamente diario de comentarte, pues mira, he hecho este entrenamiento, mando fotos, mando vídeos, he sentido esto, y a muy tardar, en menos de 24 horas, o como mucho 24 horas, está respondiendo el mensaje. Entonces, cercano como si, casi como si te viese, la verdad. Qué bueno. Muy bien, Fran, pues quería que la gente conociera tu caso, el de tu rodilla, que vieran de primera mano como un atleta como tú, que eres un tío con una envergadura física tremenda, de venir muchísimos años entrenando, cómo has incorporado la carrera a tu vida, cómo has hecho todo ese cambio y esa conversión hacia una técnica de carrera natural, como has nacido para hacerlo, pero que, pues, por ciertas zapatillas que te han ido poniendo de pequeño, han alterado tu biomecánica de carrera y no lo hacías correcto cuando entraste al programa, cómo se han potenciado todos tus músculos y sobre todo cómo tu rodilla se ha sanado y está ahora mismo en un momento ya perfecto, que estamos terminando de ajustarla para que ya te permita correr así toda la vida sin dolor. Seguro que sí, te convenció. Muchísimas gracias. Nada, Manuel. Nada, vamos hablando. Nos Buenas vemos, tardes. hablamos. Chao, Chao. buenas tardes.